Vamos entonces a intentar iniciar la clase. Buenas tardes para todos. De verdad que sí. El día de hoy pues vamos a iniciar el tema número 6. No sé si ya les publicaron notas, si tienen algún comentario referente a la publicación de notas. Eso pues para mí sería importante saberlo, ¿no? De una u otra manera, sí es entonces interesante que puedan más o menos entonces tener alguna situación allí que tengan con las notas, es interesante que lo discutamos. El tema número 6 tiene que ver con los registros mercantiles. Los registros mercantiles son esos lugares en donde de una u otra manera los comerciantes y las personas o las sociedades mercantiles deben trasladarse a hacer esos registros. Eso que antes se hacía, por supuesto, a través de los tribunales con competencia mercantil. Ahora entonces eso no se hace en los tribunales con competencia mercantil, sino que lo vamos a realizar precisamente a través de los registros mercantiles. Y eso es parte de lo que trataremos de desarrollar en este tema número 6, un tema que de una u otra manera va a empezar a enlazar todo lo que viene ya cuando vamos a empezar a ver tipos de sociedades, vamos a empezar a ver requisitos, en fin, una serie de algunas situaciones que vamos de una u otra manera viendo en el transcurso de la actividad. Lo primero que quiero tratar de que tengan ustedes es la idea de que tenemos una resolución, que es la resolución 019, es una resolución como la ven en la pantalla del 13 de enero del año 2014. Es una resolución que de una u otra manera va a mostrarnos cómo va a ser ese proceso registral. Cuando hablamos nosotros de registros, tenemos que entender que el Estado tiene distintos tipos de registros. Hay registros públicos, hay notarías, hay registros mercantiles, hay registros principales, hay registros civiles. Cada uno de esos registros tiene de una u otra manera unas atribuciones especialísimas. Dentro del marco de la resolución 019, nosotros vamos a ir viendo única y exclusivamente lo que nos interesa al contexto mercantil, lo que nos interesa de una u otra manera para los efectos registrales de los comerciantes y de las sociedades mercantiles. Por supuesto, sin dejar de lado, porque me interesa que vean ese proceso de diferencia con algunas instituciones que de una u otra manera no forman parte directa de lo que es el derecho mercantil, pero que muchas veces se crean esas figuras jurídicas y al final terminan realizando operaciones con fines de lucro. Ese es el caso, por ejemplo, de las fundaciones y de las asociaciones civiles. Disposiciones que no están plasmadas o reguladas en el Código de Comercio, sino que están reguladas en una ley distinta. En este caso es la ley de el Código Civil, pero que también están esas disposiciones aplicables en esta misma resolución 019. La resolución del 019 también va a tener todo lo que tiene que ver con el carácter registral, pero en este caso de lo que son los inmuebles, lo que son las casas, los terrenos, bienhechuría de terrenos, en fin, todo eso también de una u otra manera lo vamos a colocar allí. Están haciendo varias personas a la sala, déjenme admitirlas por favor, ahí se van uniendo y de una u otra manera, entonces eso nos va a permitir ese procedimiento. La resolución 019 es una resolución bastante viejita y lo que vamos a ver allí son todos esos requisitos que de una u otra manera serán necesarios. Y eso, esa lista de requisitos nos va a permitir inclusive tener en cuenta cuáles son los pasos que debemos hacer. Vamos a tratar de mostrarles de una u otra manera cómo está constituido un registro, cuáles son esas partes que tiene ese registro y en qué lugares de una u otra manera se van a generar. Esa resolución 019 tiene una serie de considerandos allí. Se establece esa resolución como manual que establece los requisitos únicos y obligatorios para la tramitación de actos y negocios jurídicos en los registros principales, mercantiles, públicos y en las notarías. Eso significa que también va a regular todo lo que tiene que ver con traspaso de negociaciones en notarías. Recordemos que también los comerciantes pueden realizar cualquier tipo de negociaciones a través de las notarías y de hecho los registros, perdón, las notarías permiten la posibilidad de nombrar factores mercantiles. Podemos entonces nombrar un apoderado, ya sea una persona para que en un momento determinado desarrolle la competencia o alguna atribución especial de un fondo de comercio o lo que sería una firma personal, o en otro caso también pudiera ser una persona para que administre de cierta manera una sociedad mercantil. Entonces podemos muchas veces nombrar
a esa persona apoderado a través de una notaría y luego llevar ese poder y registrarlo en el registro correspondiente donde esté inscrita la sociedad mercantil. De líneas generales, entonces, esta resolución 019 nos va a permitir más o menos mostrar cuáles son esas condiciones especiales. Vamos a pasar a algunos artículos que no nos interesan y vamos a empezar a ver, por ejemplo, ese artículo 5 de esa primera resolución 019. Y menciona entonces que la tramitación de copias certificadas ante los registros principales, los registros mercantiles, los públicos y notarías, deben presentarse algunas condiciones especiales. Y en este caso, ¿qué es una copia certificada? Una copia certificada es que todo documento que se vaya a protocolizar en un registro o en una notaría es de carácter público. Cualquier persona tiene la posibilidad de revisarlo. La finalidad precisamente de los registros mercantiles es que exista una transparencia de todas las operaciones que se realizan. Se obliga entonces a través del Código de Comercio para que las personas de una u otra manera inscriban esas sociedades mercantiles en esos lugares y que cualquier parte de la comunidad de negocios tenga la posibilidad de revisar esa información. ¿Quiénes serán esa parte de las comunidades de negocios diferentes a los dueños? Bueno, pueden ser entidades financieras, bancos, entidades de ahorro, entidades hipotecarias, así también puede ser acreedores, pueden ser clientes, todo el que de una u otra manera esté interesado en ese procedimiento. Eso implica entonces que esa va a ser como una de las garantías y cualquier persona entonces como medio probatorio puede solicitar en un momento determinado una copia certificada. Una copia certificada, por ejemplo, el documento constitutivo de una compañía anónima, de una sociedad anónima, de una sociedad de responsabilidad limitada o precisamente un fondo de comercio. Cosa que también sirve para los comerciantes, porque puede ser que usted va al registro, constituye una organización empresarial y por cosas de la vida pierde esa organización empresarial. ¿Qué significa? Pues se le extravió el documento. No ha pasado absolutamente nada. Usted puede dirigirse y solicitar entonces ante ese organismo esa copia certificada correspondiente que tendrá la misma validez del documento inicial original que en un momento u otro se realizó. Adicionalmente a eso, de cumplimiento de ese artículo 5, tenemos otras disposiciones especialísimas. Vamos entonces a avanzar un poquito más y vamos a llegar a ese capítulo 3, en donde vamos a empezar a ver que existe algunas puntualidades. Este artículo 12 habla de lo que son la constitución de las sociedades mercantiles. ¿Quiénes son las sociedades mercantiles? Son varias las sociedades mercantiles. Las que más común nosotros desempeñamos en este momento son las sociedades anónimas y las compañías anónimas, pero no son las únicas que de una u otra manera se desarrollan en el contexto de la unidad de negocios. Están también las sociedades en comandita y están también en este caso las sociedades de responsabilidad limitada. Cuando empecemos ya a avanzar en la materia, vamos a ver la diferencia de cada una de ellas, cuáles son las aplicabilizaciones de cada una y por qué han salido de cierta manera llamemos así, de posibilidad de cumplimiento. Obviamente, una de las condiciones allí, pues el tema de la devolución del dinero, y ya estaban limitadas a ciertas condiciones de capital. Sin embargo, dentro de todo esto, este artículo 12 señala de forma general los requisitos que tendríamos para constituir esas sociedades mercantiles. Esas sociedades, estamos hablando de todas las sociedades mercantiles. El primer punto que debe saber usted como estudioso de lo que es el derecho mercantil, como licenciado en administración, mención mercadeo, por supuesto, tiene que ver con qué debe hacer una persona para de una u otra manera constituirse comerciante conforme a el Código de Comercio y conforme a realizar, en este caso, un acto de comercio. Toda sociedad mercantil o todo fondo de comercio requiere que nosotros busquemos un nombre, que ese nombre sea inédito y ese nombre de una u otra manera debe ser reservado. En este caso, el registro a donde vamos a dirigirnos debe ser un registro mercantil. Eso no lo va a poder hacer en un registro público, eso no lo va a hacer en el registro principal, eso no lo va a poder hacer en el registro civil, sino única y exclusivamente en el registro mercantil. En el caso del estado Táchira tenemos tres registros mercantiles. Uno está ubicada, dos de ellos están ubicados en la ciudad de San Cristóbal. El uno se encuentra aquí en la prolongación de la Quinta Avenida, en el centro. Ese es el registro mercantil primero. El registro mercantil segundo se encuentra en la ciudad de Colón, en el estado Táchira. En San Juan de Colón está entonces el registro mercantil segundo. Y el registro mercantil tercero también se encuentra en la ciudad de San Cristóbal, cercano a la Plaza Miranda,
están las panaderías, allí a media cuadra se encuentra entonces ese registro mercantil tercero. Si usted, dentro de todo lo que es la jurisdicción del Estado Táchira, va a registrar una organización empresarial y su domicilio principal va a estar establecido en este caso en esa jurisdicción, será usted el obligado a ir a ese registro y hacer, por supuesto, uso del registro de la organización empresarial, lo que le quede más cerca, porque si usted se encuentra por lo menos en La Fría, Coloncito, pues el registro más cercano es el de Colón. Pero si está en San Antonio, si se encuentra en Cordero, no sé, cualquiera de esos lugares, municipios, pues el más cercano sería cualquiera de los dos de San Cristóbal. Es indiferente usar el registro de mercantil que usted quiera. Si llegasen a haber preguntas, por favor, Wendy está para admitirlas, ya la admití a la clase. Si llegasen ustedes a necesitar en un momento determinado preguntar, con todo el gusto, quedo atento a las preguntas que pueden hacer, activan el micrófono y no tengo ningún inconveniente con que participen. Quiero entonces que tengan eso claro, ¿sí? En fin, entonces ustedes pueden dirigirse a cualquiera de los registros mercantiles y en ese mismo instante entonces registrar o iniciar el proceso de registro, ya sea de una sociedad mercantil. Cuando hablamos de sociedad mercantil es que está constituida por más de una persona. Recordemos que por más de una persona, que puede ser natural o que puede ser jurídica. La natural es cualquiera de nosotros, las jurídicas son otras empresas que pueden constituir empresas, ¿ok? O sencillamente yo, Jesús Abel Sequeda, yo solito quiero constituir un fondo de comercio y también entonces puedo dirigirme. ¿Cómo lo voy a hacer? Dependiendo de lo que esté más cercano a mi domicilio. Entonces voy al registro mercantil. Si estoy aquí en San Cristóbal, puedo escoger o me voy al centro de la Quinta Avenida o me voy a la Concordia y registro en la Concordia. Es indiferente en cualquiera de los dos lugares. Lo que tiene que quedar claro es, cuando usted inicia de una u otra manera, cuando usted, alguien activó el sonido, cuando usted registra cualquier organización empresarial, en ese primer momento que escoge, por ejemplo, el registro mercantil primero, a partir de eso, todas las actuaciones de ese expediente, de esa organización empresarial, deben realizarse única y exclusivamente en el registro mercantil primero. Si usted escogió el registro mercantil segundo en Colón, todas las actuaciones, todos los trámites deben hacerse en ese registro en San Juan de Colón, porque fue donde se registró la empresa. Si usted escoge el registro mercantil tercero, eso para el caso del estado Táchira, entonces todo tendrá que hacerse por allá. Si usted decide, por cosas de la vida, cambiar todo su domicilio, irse del estado Táchira, por ejemplo, a la ciudad de Caracas, usted tendrá que hacer entonces un trámite de solicitud para que su expediente sea trasladado del estado Táchira, de cualquiera de los tres registros del estado Táchira, a un registro en el estado, en el distrito capital, si fuera el caso, en Carabobo, o en fin, en la ciudad donde usted se vaya a trasladar. Ahora bien, usted puede tener un domicilio principal en la ciudad de San Cristóbal, establecer allí su base central de operaciones y aperturar cualquier cantidad de sucursales o agencias en todo el territorio nacional, y no necesita entonces registrarse en otros registros en el país, sino solamente sus datos y sus documentos van a estar en un solo lugar. En este caso, si usted escogió, por ejemplo, el registro mercantil primero, que está en la Quinta Avenida, aquí en el centro, pues sería entonces ese lugar donde están registradas todas esas operaciones comerciales. De una u otra manera, tiene entonces que todo lo que tenga que ver con cualquier proceso, ya sea solicitar una cuota certificada, hacer un cambio de domicilio, hacer una aprobación de estados financieros, en fin, muchas de las cosas que vamos a ver allí en esta serie de requisitos lo pueden hacer entonces única y exclusivamente allí, independientemente de que usted tenga empresas abiertas en el resto del país, ¿ok? Esa es una de las condiciones iniciales que debemos tener. Para yo constituir, que es el primer paso, yo no tengo nada, yo quiero constituir una asociación con alguien a través de una sociedad mercantil, o yo quiero hacer un fondo de comercio, debo tener cosas fundamentales. Lo primero, un nombre comercial o un nombre que de una u otra manera sea atractivo y que sea el que yo voy a registrar. Si ese nombre llegase yo al registro mercantil, como lo dice el artículo 12 de esta resolución 019, dice reserva de nombre, para ello realizar previamente la búsqueda de denominación mercantil. Ellos van a revisar allí en el sistema SAREN si ese nombre ya existe. Si ese nombre ya existe, le van a decir no puedes, tienes que buscar otro. Y en el momento de que ese esté disponible, usted cancela
unos derechos de registro. Esos derechos de registro están todavía tipificados en unidades tributarias y como saben bien, la unidad tributaria no ha variado, no ha cambiado su valor, sigue siendo 1.500 bolívares del año pasado. Eso significa que los montos para yo constituir hasta ahorita sociedades mercantiles o fondos de comercio son irrisorios. Si usted revisa, creo que son 98.000 bolívares el monto para la reserva del nombre y si lo quiere habilitar son 100.000 bolívares más, o sea que serían 198.000 bolívares y eso prácticamente sería el monto que corresponde a ese primer proceso de reservar el nombre. ¿Qué debo llevar yo para reservar el nombre? La copia al menos de una de las personas que va a formar parte de la sociedad, preferiblemente de todos y los RIF. Por ejemplo, vamos entonces a hacer una compañía entre Carlos Morales, Oriani Saavedra y Andrea Andrade. ¿Qué necesito yo para ir en ese primer paso de constituir, para dar cumplimiento al Código de Comercio y para dar cumplimiento a la resolución 019? Eso necesito entonces la copia de cédula de cada uno de ellos y la copia del RIF. Con eso voy al registro, entrego el nombre al funcionario que se encuentra allí, revisa en el computador si está disponible, pago los aranceles. En algunos casos, algunos registros tienen punto de venta allí, otros registros no, le dan una planilla, usted se va al banco y hace los pagos correspondientes de lo que corresponde a los aranceles para constituir esa empresa. En el momento de que vas a reservar el nombre, le van a preguntar qué tipo de empresa va a constituir. Entonces, usted debe estar claro si usted va a constituir una compañía anónima o una sociedad anónima. Cosa que en el transcurso de la materia vamos a ver con detalle y van entonces ustedes a poder tratar de visualizar cómo pueden asesorar a un contribuyente en que tenga un tipo de empresa u otro. Dentro de eso, copia de cédula, ya lo había mencionado, copia de la denominación mercantil a solicitar. Eso que dice denominación mercantil es el nombre, no tienes que llevarlo eso escrito en ningún lado, solamente lo revisan allí, el funcionario revisa que esté bien escrito, recuerde que a veces se ponen muy creativos y son nombres inclusive algunos no en español, entonces el funcionario te va a decir, mire, está bien así, fírmeme aquí al lado para ver que sí está bien esa reserva de nombre y continúa el proceso. Como les mencionaba, en el numeral 2 del artículo 12 habla de la copia de cédula de identidad, el registro de RIF de los accionistas. Si es extranjero, si usted va a constituir de una u otra manera la empresa y uno de esos accionistas no es venezolano, entonces se requiere copia del pasaporte y la visa de transeúnte de negocios o la visa de inversionista, según fuera el caso. Recuerden que en cualquier país del mundo, cada uno de esos países tiene algunas de distintas visas, distintas posibilidades para el trato con el extranjero. Algunas visas tienen carácter estudiantil, otras visas tienen carácter de trabajo y otras visas tienen carácter de inversión. En cualquiera de los casos, eso va a variar, por supuesto, en el tiempo que van a tener de permanencia en Venezuela y la posibilidad de hacer distintas negociaciones. Eso pasa en Venezuela, pasa en Colombia, pasa en los Estados Unidos, en fin, en cualquier país de Europa. Y es entonces necesario que se agregue a esa información entonces el pasaporte con la visa vigente. Adicionalmente, uno de los terceros requisitos que deben presentarse para hacer ese proceso de constitución de las compañías anónimas es la carta de aceptación de comisario. Preguntas que les hice en el examen. ¿Quién es el comisario? Es una de las preguntas muy puntuales. Eso era 4 punticos regalados para todos allí. Porque lo hablé, lo repetí inclusive en distintos temas de lo que fue esa primera corte y se refiere a un profesional. Un comisario es un profesional, no es cualquier persona, es un profesional, una persona que fue a la universidad y se graduó, ya sea de licenciado en administración en cualquiera de las menciones, gerencia, mercadeo, en fin, y pudiera ser también un licenciado en contaduría pública o un economista. Es un profesional, nadie más. El Código de Comercio dispone que un profesional en cualquiera de esas 3 carreras puede ejercer una función de comisario. Eso es lo primero que debo aclarar. Lo segundo que tengo que tener claro allí es que ese profesional está inscrito en el colegio respectivo. Existen colegios de economistas, colegios de contadores y colegios de administradores. Yo debo inscribirme para que el colegio me dé a mí un número y a través de ese número yo pueda hacer mi ejercicio profesional. Dentro de muchos ámbitos, uno de estos es esa función de comisario. ¿Y qué hace el comisario? Ese comisario, conforme a la disposición del Código de Comercio,
es una persona que de una u otra manera va a garantizar la transparencia de todas las operaciones, tanto financieras como administrativas, dentro de esa organización empresarial. Tiene carácter de responsabilidad, inclusive pudiera en un momento determinado ser privado de libertad en dado caso de que hiciera, por ejemplo, un informe de gestión administrativa donde posiblemente indique a la asamblea de accionistas la posibilidad de aprobación de estados financieros y que de una u otra manera esos estados financieros no cumplan con los principios de contabilidad generalmente aceptados. Eso implicaría entonces que él estaría diciendo una mentira, estaría de una u otra manera defraudando a la comunidad de negocios. El comisario se debe a la asamblea de accionistas y en dado caso de que exista cualquier irregularidad que se llegue a presentar en el cumplimiento de las disposiciones legales o en el cumplimiento en delitos como legitimación de capitales, por ejemplo, debe realizar el proceso correspondiente de denuncia. El comisario tiene las atribuciones, inclusive conforme al Código de Comercio, son atribuciones increíbles que son de convocar a una asamblea extraordinaria con un fin específico si llegase un número de accionistas a solicitarlo. Un número de accionistas que puede dirigirse a ese comisario. Recuerde que podemos tener muchos accionistas, pero todos no son la junta directiva. La junta directiva va a ser esa persona que durante un tiempo determinado va a realizar la función de representación de esa organización empresarial, pero puede haber alguien que esté en desacuerdo con la forma como lo esté realizando y esa persona puede considerar de que algo está mal y puede entonces ir a ese comisario, entregar una denuncia, debe ser siempre por escrito y ese comisario revisará si eso es correcto o no y tendrá la facultad inclusive de poder conversar con la junta directiva al respecto y si no está de acuerdo con eso, inclusive convocar a una asamblea de accionistas para que todos los accionistas hagan el proceso conducente a la revisión de esa información. Eso es un alcance bastante interesante, además que se le faculta para que pueda revisar inclusive hasta la correspondencia de la empresa. Mire, como vemos que el comisario no es el dueño de la empresa, el comisario no es un factor mercantil, que es otra cosa completamente diferente. El comisario es un profesional, una persona que fue a la universidad y estudió, es para lo que ustedes se están formando y que de una u otra manera tiene la responsabilidad de ver si las cosas están bien. Entonces, por eso esta materia es interesante para que ustedes entiendan cuáles son las figuras en el contexto mercantil y para que ustedes vean también la importancia que tiene ver contabilidad básica y ver todas las materias que de una u otra manera conforman el pénsul académico. Adicionalmente de eso, esa persona debe emitir un informe y usted es responsable por lo que usted escriba en ese informe. Obviamente ese informe hay unos formatos para eso y hay unas normas que son las normas interprofesionales, también les conversé de eso. Todas las federaciones se reunieron y llegaron a una conclusión de que debe contener esos informes en cuanto a la administración, en cuanto a la contabilidad, en cuanto a las operaciones que de una u otra manera desarrolla cada uno de los objetos comerciales. Eso quiere decir que cuando yo voy a constituir, conforme al artículo 12 de la Resolución 019, una empresa, debo necesariamente tener un profesional para que se registre como comisario de esa empresa. Si usted no busca un licenciado en administración, un economista, un licenciado en contaduría público, para eso, usted no puede registrar una empresa. ¿Qué se requiere adicionalmente a eso? La copia de cédula del comisario, la constancia de inscripción del comisario, en donde en el colegio respectivo, si es administrador en el colegio de administradores, si es economista en el colegio de economistas, en fin. Y adicionalmente de eso debe buscar cómo soportar el capital con que yo voy a constituir esa sociedad mercantil. Esa constitución puede ser en dinero o puede ser en especie. En dinero puede ser a través de una cuenta de apertura, una entidad financiera. Usted va a cualquier entidad financiera, hace la apertura de esa cuenta, se llama cuenta de apertura, coloca allí el dinero, hacen los depósitos cada una, le van a entregar unos vouchers, le van a entregar en el banco una carta de liberación y con esa información va al registro y dice, mire, aquí está el dinero que yo coloqué en el banco a nombre de la empresa para que de una u otra manera pueda esta constituirse. Pudiera ser también a través del el aporte de bienes muebles o bienes inmuebles. ¿Cómo es eso? Eso es en especie. Usted entonces dice, bueno, vamos al ejemplo. Oriana Saavedra, por ejemplo, tiene un carro. Andrea tiene, qué sé yo, un local comercial. Y María Gabriela tiene, por ejemplo, una serie de vitrinas y refrigeradores. ¿Qué van a montar? Un bodegón. ¿Para qué sirve el carro? Para trasladar la mercancía. ¿Para qué sirve el local? Para colocar allí
ese domicilio principal. ¿Y para qué sirve el mobiliario? Pues obviamente para darle funcionamiento a eso. En líneas generales, eso es parte de lo que puede hacerse. ¿Cómo se hace eso? Bueno, se van a buscar esas facturas que están a nombre de Andrea, a nombre de María Gabriela, a nombre de Oriani. Estoy tomando un ejemplo aquí de las personas que veo conectadas en clase. Y sencillamente con esa factura se hace otro documento. Ese documento es, llamemos así, lo que antes llamaba un balance de apertura, ahora no se llama así, es un informe de compilación. Y ese documento debe hacerlo un contador público, obligatoriamente. Ya tenemos dos profesionales que participan dentro del contexto educativo. Doctor, buenas tardes, ¿cómo está? Da un segundo. ¿Ah? Un apartamento, la venta va a ser por $6,000. Le he preguntado yo, pero no sé cuál es la situación pública para el registro. ¿Coloco los $6,000? Ya, ¿para el registro mercantil? ¿O para el registro público? Para el mobiliario, ajá. ¿Coloco la cantidad de $6,000? ¿O tengo que no, llevarlo? A bolívares. No se lo van a aceptar. ¿Por qué? Porque no se lo van a querer aceptar. Ok, hacemos la conversión, pero sea constancia en el documento, el precio de este inmueble por la cantidad de... Si deja constancia que recibió los dólares, tampoco se lo aceptan. Ah, ¿y me piden un cheque? Le piden un cheque como constancia de pago o una transferencia. Yo le sugiero que lo haga por el monto distinto el que aparezca en la cédula catastral al momento del traspaso. O sea, vas a utilizar, doctor, el que le aparezca en la cédula catastral, que es mucho más viable que se haga el cheque. De todas maneras, el cheque es para mero trámite, porque al final eso no te lo van a regresar y lo anulan. Es por mostrar la cantidad. Igualito lo hago. De todas maneras, antes usted colocaba un monto diferente y sobre la base de ese monto pagaba aranceles. Ya eso no importa, doctor, porque ahora va a ser por metros cuadrados. No, por la ubicación donde está el inmueble le cobran a uno. Metros cuadrados. Revisan la cédula catastral y multiplican eso y la ubicación y le sacan la cuenta cuánto paga. O sea que ya no importa. Yo, doctor, que estoy aquí en clase con los chicos. Coloque los bolívares, denle el cheque y ya. Un documento normal. Ni modo. Y haga un documento privado que recibió dólares. Y lo firma aparte por si acaso sobre la misma condición para que no le vayan a impugnar nada. Por si acaso. Ok, entonces estábamos revisando que en ese proceso. No, eso le va a dar muchísimo dinero, doctor. Más barato, menos dinero. Bien, entonces continuamos. Qué pena, discúlpenme, vamos entonces a revisar. Tenemos entonces que colocar esos requisitos y tenemos que colocar qué se acredita. Estaba hablando para el capital con lo que tiene que ver con el efectivo y en el caso del banco, en el caso de los bienes inmuebles, tenemos que entregar entonces un documento que se llama informe de compilación y ese informe de compilación lo entregan de una u otra manera los contadores públicos. Vemos entonces que para constituir una compañía anónima, una sociedad anónima o cualquier sociedad mercantil, necesitamos entonces un comisario y necesitamos obligatoriamente ese comisario que es un profesional, que es un administrador, que es un contador o economista y necesitamos también un contador. ¿Qué estamos viendo? Que de una u otra manera en el contexto del derecho mercantil, en Venezuela por lo menos es obligatorio que de una u otra manera participen profesionales que no van a ser accionistas, que no son factores comerciales, sino que están haciendo el desempeño en su actividad profesional. Adicionalmente de eso, si es una propiedad de un bien que sea inmueble, entonces debe de entregarse el documento o el título de propiedad respectivo. Hay casos en los cuales las sociedades mercantiles, los objetos comerciales son distintos. Esos objetos comerciales son, por ejemplo, vamos a colocar el ejemplo que coloca aquí la norma. Una empresa de hidrocarburos, una empresa bancaria, o sea, yo voy a crear un banco, yo voy a crear una empresa petrolera, yo voy a crear una empresa de corretaje, yo voy a crear una empresa de educación, puede ser un colegio, puede ser una universidad, yo voy a crear una empresa de vigilancia y seguridad, por ejemplo,
debe entonces de una u otra manera tener una permisología especialísima. Yo voy a crear, por ejemplo, el numeral 6 que aparece allí. Vamos a hablar de TRT, una televisora, una empresa de radio, una empresa que permita la venta de internet, que está muy común en este momento. En cualquiera de esos casos requiere una permisología adicional. ¿Qué quiere decir esto? Yo voy a poder aperturar la empresa, la constituyo conforme a toda la realidad, pero posterior a esa realidad, yo voy a tener que solicitar, dependiendo del objeto comercial, los permisos respectivos. Si se me llega a caer la clase, ya me indica que tengo 10 minutos solamente, nos volvemos nuevamente a conectar, ¿ok? Para la siguiente sección. Solamente queda claro, por si acaso se llega a desconectar, vuelvo y les envío entonces el enlace para conectarnos. Ya recuerde que Zoom nos da un límite de tiempo para trabajar. Adicionalmente, entonces, de eso, deben tener claro que vamos entonces a utilizar distintos permisos especiales. Registro ante el registro mercantil, pero luego de que registro constituya la organización para poder funcionar, requiero, dependiendo del objeto comercial, algunas disposiciones. Si voy a crear, por ejemplo, una empresa petrolera, tengo que tener por parte del Ministerio de Petróleo y Minas una autorización para desempeñar eso. Si yo voy a crear un banco, como Banco Sofitasa, por ejemplo, necesito entonces ir a la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras y pedir un permiso especial para la creación de esa actividad. Si voy a empezar a crear una empresa de seguros, de corretaje o de RA Seguros, tal como lo disponía la norma, también voy entonces a requerir una permisología especial en la Superintendencia de Seguros, cosas que vamos complementando con lo que veíamos en el tema 5. Y así sucesivamente si es de armas y municiones o cualquier materia que de una u otra manera tenga un procedimiento de regulación. Igualmente pasa con empresas de aduanas, empresas de turismo y en el caso de ejercicio profesional, esas sociedades mercantiles que se constituyan debe de una u otra manera entregarse al registro mercantil la constancia. Si usted va a crear, por ejemplo, una empresa de consultoría, en el campo administrativo y va a ser integrada por 3 profesionales, debe entonces consignar usted al registro mercantil de una u otra manera esa cantidad de títulos académicos en el cual se acredite el ejercicio o el desarrollo de una actividad profesional. No está haciendo un acto de comercio, si es una actividad profesional, pero sí está constituyendo una organización empresarial, una sociedad mercantil que permita de una u otra manera a esa sociedad mercantil el desempeño de una actividad que pudiera generar un patrimonio y que en un momento determinado ese patrimonio pueda dividirse acorde, por supuesto, a las participaciones accionarias que se tengan. ¿Qué estoy mostrando en este momento? ¿Cuáles entonces son esos requisitos iniciales para yo poder constituir una sociedad mercantil? Una empresa que pudiera ser una sociedad anónima, pudiera ser una compañía anónima. Cuando usted vaya a constituir un fondo de comercio, es un poco más simple la cantidad de trámites que debe llevar, porque seguramente entonces no va a tener que tener esos profesionales, no va a tener que tener ese comisario, no va a tener que tener ese contador que haga ese informe de compilación. Pero cuando estemos hablando de sociedades mercantiles, la condición es un poco más compleja. ¿Por qué? Porque son instituciones que van a ser creadas con un patrimonio propio, con una realidad propio, con un sentido distinto a las personas naturales. Por lo tanto, nace una responsabilidad independiente a las personas naturales. Se diferencia de eso que hablábamos en el tema 5, todo lo que yo desarrollo como persona natural de esa persona jurídica, esa persona que de una u otra manera va creyendo en la nueva posibilidad. Tenemos ahora el artículo 13 de esa resolución 019 del año 2014 y aquí me habla de la tramitación de un acta de asamblea relacionada con la aprobación o no del ejercicio económico, la aprobación de la inactividad de un ejercicio económico, el nombramiento, ratificación de la junta directiva, el nombramiento, ratificación del comisario, un decreto de dividendo y demás requisitos obligatorios para presentar en un acta. Vamos a aclarar varias cosas. Existe una de las necesidades en los registros mercantiles es que todos los años deben hacerse unas asambleas que se llaman asambleas ordinarias. Y el sentido de esas asambleas ordinarias inicialmente es aprobar los ejercicios económicos. Cuando ustedes ven contabilidad en la universidad, ustedes les enseñan que existe el estado de resultados, el estado de situación financiera, el flujo de efectivo y el movimiento de cuentas de patrimonio. Ustedes van a utilizar siempre el estado de resultado como medio de medición de un ejercicio económico. Un ejercicio económico tiene 12 meses
Existen ejercicios económicos regulares y ejercicios económicos irregulares. Y es la única forma de usted agarrar y revisar cuáles fueron los beneficios que se generaron en 12 meses. ¿Tuve utilidad o tuve pérdida dentro de ese ejercicio económico? Eso quiere decir que ese resultado de 12 meses debe ser registrado en el registro mercantil. ¿En cuál registro? En donde usted registró la primera vez su compañía, como les decía inicialmente en la clase. Si yo me fui al registro primero en el estado Táchira, tendré que seguir llevando las actas a ese registro primero porque allí fue donde protocolicé, allí es donde tengo mi número de expediente, mi número de tomo, mi número de folio y es donde está registrada esa empresa. Si usted va al registro mercantil tercero, allá aparecerá su nombre, pero su expediente no está allí, está en el registro mercantil primero. Eso lo escoge de cierta manera ¿quién? Cada una de las personas cuando va a realizar el primer proceso de protocolización. Una de esas actividades entonces es aprobar esos ejercicios económicos. Para aprobar los ejercicios económicos requieren que los estados financieros sean preparados por un contador público en principios de contabilidad generalmente aceptados, que significa normas internacionales, pero se requiere de que el comisario entregue un informe diciendo cuál fue la situación real de esos estados financieros y si él considera que la asamblea de accionistas aprueba o no aprueba esos estados financieros. Imagínense la responsabilidad entonces que puede tener cualquiera de ustedes como comisario de una sociedad mercantil. Usted no es el accionista, usted no es el contador de la empresa, pero usted está diciendo cómo entonces deben ser presentados esos estados financieros, si están bien presentados, si esa información que está allí plasmada es consona con la realidad y sugerirá entonces, ellos aprobarán al final, pero usted sugerirá si eso tiene de una u otra manera la posibilidad de aprobación o no. Adicionalmente a eso está la posibilidad de que en ese ejercicio económico no hubo operaciones comerciales. Vamos a colocar el ejemplo del año pasado. Empezó el cuento de la pandemia y probablemente algunas empresas no aperturaron en todo el ejercicio económico. Si usted durante 12 meses no ejerció su actividad económica, usted notificó a la administración tributaria que hubo una paralización de sus operaciones comerciales y usted debe registrar en el registro mercantil esa paralización de operaciones durante ese ejercicio económico. Es parte de lo que está entonces mencionado en ese artículo 13, perdón. Nombramiento, ratificación de la junta directiva. Repito, cuando yo voy a constituir una sociedad mercantil y tengo eso que les había indicado en las clases anteriores, un domicilio, una cantidad de accionistas, un patrimonio que voy a dividir dependiendo de cada uno de ellos, la proporción que vaya a tener. Voy a definir de todos esos accionistas, si son 10, si son 20, quiénes van a ser la junta directiva. Probablemente sean 2, sean 3, sean 4 personas. Esas personas que van a ser la junta directiva van a tener un tiempo estipulado. Cuando se vence ese tiempo, cuando yo constituí, le coloqué 2 años, 3 años y pasaron los 3 años, ¿qué sucede? Ellos no tienen facultad para seguir en la junta directiva. ¿Qué debe suceder? Se reúnen todos los accionistas y se nombra una nueva junta directiva. Puede ratificarse la anterior o puede nombrarse nuevas personas. Eso es parte entonces también de lo que está estipulado en este artículo 13. También puede darse que ese comisario que fue nombrado cuando se constituye la empresa pudiera ser ratificado en su cargo o puede ser que la empresa diga, no, ya no quiero trabajar con ese comisario, vamos a buscar una persona diferente, un profesional diferente, que vuelvo y repito, puede ser un administrador